Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada quería dar las gracias por la invitación tan cordial de estar entre ustedes. En dos palabras, el tema que me tocó fue bastante, a mi juicio, complejo, en el sentido no de que sea difícil hacer la medicina intensiva como tal, en particular en la mujer embarazada, sino que, si se fijan, el título es bastante ambicioso. Estado actual del cuidado crítico en Chile. Me encontré con varias dificultades, como ustedes podrán imaginarse. Al preparar la charla, estuve viendo cómo hacerlo varios días, cómo enfrentarla, si lo llenaba de datos, si me dedicaba a hablar del ventilador, de los vasoactivos. Finalmente me decidí por entregarles quizás lo único que les puedo entregar en este rato, que es una visión externa a vuestra especialidad. Entiendo que acá son todos obstetras, o también hay anestesistas, ¿no? ¿No? Enfermeras, me imagino. ¿Tampoco? ¿Qué son? Matronas, perdón. Oigan, antes de partir por la charla me gustaría saber una pregunta. ¿Cuánta gente de la que está aquí hace turno de UCI o ha hecho turno alguna vez en UCI? En UCI general, viendo enfermos críticos generales, 1, 2 personas. Ya, es para hacerme una idea. Miren, lo que fui haciendo para poder intentar hacerles una respuesta a la pregunta es revisar la literatura chilena en relación al cuidado crítico obstétrico como tal, ocupando esas palabras y ocupando conceptos relacionados para ver qué encontraba. También revisé las UCI del país, que no son demasiadas, son 75, entre 75 y 80, llamando por teléfono de amigo a los amigos nomás, a ver qué énfasis más o menos hacían en el cuidado crítico obstétrico, cuánto tiempo gastaban, cuántos pacientes tenían. También revisé las normas de la Sociedad de Medicina Intensiva chilena y de obstetricia, a ver qué encontraba, y también revisé casos críticos de obstétricos en mi hospital, que es el Padre Hurtado, 2 años. Y más o menos esto fue lo que encontré. Para los que no conozcan ¿Ahí me escuchan? Perdón, ¿no? Para los que no conozcan el Padre Hurtado, en general, para describírselo, está en La Pintana, son todos de Santiago, es una comuna bastante violenta. Hay aproximadamente 7.000 partos al año, eso implica 20 partos por día. La población asignada es una población cautiva, cerca de 1 millón de personas, con 800.000 adultos. Y las características de la población es una población con mucha violencia social, de bajos ingresos, bajo acceso a salud, bajo nivel cultural, mucha desocupación y adicción a drogas, en resumen. Y primera observación que les quiero comentar es que, se lo digo con vergüenza, en mi hospital, pero no hay registro. Salvo lo que nos acordábamos revisando en los ingresos de la UCI, no hay un registro formal de paciente crítico obstétrico. Es decir, si nos van a preguntar a cualquiera de nosotros, tendríamos que empezar, mira, me parece que vi un gel. Primera cosa que llama la atención. Los casos en líneas generales. ¿Qué tipo de casos tenemos? Por ejemplo, el primero, 29 años, embarazo de 29 semanas, con una herida bala cervical, ¿de acuerdo? Un tercero, disparo, no fue un intento suicida, a nivel cercano hace 5, si mal no recuerdo. Se objetivó tetraplegia con el feto vivo, evoluciona por supuesto con un shock medular, una falla respiratoria violenta, tuvimos que intubarla de urgencia en el box de urgencia mientras corrían a repararle las partes blandas. Salió ventilación mecánica, a pocos días pasó a intermedio, presentó un TEP, un tromboembolismo pulmonar, un shock séptico por supuesto, se infectó del punto de vista respiratorio y falla multisistémica, falla renal, hepática, coagulopatía, etcétera. Nos costó por lo menos 2 meses sacarla y finalmente yo les perdí la vista, pero hasta la última vez que los vi estaban vivos ambos, madre y feto. Segundo caso, 26 años, hipertensa severa, 4 fármacos para mantenerla con buena presión. Había sido derivada al Sotro del Río, donde está el centro de alto riesgo obstétrico, y evoluciona con un HELP. Le interrumpen su embarazo. Todo esto en el otro hospital, esto nos enteramos por un registro, evoluciona con un hematoma hepático y sale de esa complicación y nos devuelven a la UCI.
Inicialmente anda bien, posteriormente hace compromiso de conciencia, convulsiona, neumonía aspirativa, paro, después de haberle extubado, ventilación mecánica prolongada y compromiso de conciencia que se nos quedó pegado 10 días. 7 días que no despertaba, convulsionaba, la extubamos, otra vez convulsionó, tuvimos que intubarla antes que aspirara. Finalmente se catalogó de una encefalopatía hipertensiva junto con todo lo que le había pasado, sepsis, paro, qué sé yo. Tercer caso, 23 años, obesa mórbida, embarazo fisiológico, dice, según lo que dice la ficha, y durante el trabajo de parto presenta un dolor abdominal súbito y signos de sufrimiento fetal. Evoluciona en shock profundo y la laparotomía de urgencia muestra un hemoperitoneo masivo por ruptura hepática espontánea, sin mediar nada que pudiéramos encontrar en ficha. El trabajo de parto entiendo que había sido algo prolongado, 8 horas, 10 horas, pero no había pasado nada fuera de lo habitual. Para salvar la vida requirió packing hepático, tuvimos que ir a reanimarla al box, asistir en la reanimación, volemización, drogas vasoactivas. Presenta compromiso hemodinámico casi paro, epinefrina, atropina, bicarbonato para que no se pare el corazón. Evoluciona con insuficiencia respiratoria severa por politransfusión, coagulopatía, falla renal, infección respiratoria nosocomial, requirió ventilación mecánica, vasoactivos, antibióticos varios deseos quirúrgicos, sostén nutricional, terapia de reemplazo renal continua. No recuerdo cuántos días de UCI, habrán sido unos 15 quizás, 15 a 21 días de UCI. Finalmente evolucionó favorablemente ambos. Y el último, para contextualizarlo, 29 años asmática, usuaria crónica de esteroides, poliadicta, pasta base y alcohol, cursando embarazo de 34 semanas. Ingresó por influenza. Evolucionó con un shock distributivo, una falla respiratoria catastrófica, ventilada al máximo de las capacidades de un ventilador estándar, o sea, sin bafo, sin ECMO. Tuvimos que pronarla, embarazada con su 34 semanas. Tuvimos que relajarla, sedarla, imagínense el contexto. Sostén hemodinámico con vasoactivos, terapia de reemplazo renal continuo porque hizo falla renal. Ventilación prolongada, como estuvo relajada y sedada tanto tiempo, salió polineurópata, es decir, sin mover ni un músculo. Traqueostomizada. 3 meses de UCI, más o menos. Vivos, madre y feto. Ese es el escenario dramático, por supuesto, sesgado, lo reconozco, porque de alguna manera estoy sesgado, ¿cierto? No veo yo la mayor parte de los embarazos que ven ustedes y que entiendo que son mucho más normales que esto. Pero lo que les quiero transmitir es que cuando la embarazada se enferma de verdad y se enferma así. Entonces lo que quiero en esta charla es transmitirles que lo que vemos de afuera es la necesidad urgente de poder cambiar el switch entre la gente que hace todos los días el trabajo de asistir embarazadas. ¿De qué estoy hablando? Para terminar la contextualización de nuestra UCI, aproximadamente una paciente crítica cada 2 a 3 meses. Cada paciente requirió, como ustedes vieron, sostén de más de 2 sistemas, ventilación, diálisis, hemodinamia y evaluación periódica frecuente de la unidad fetoplacentaria, es decir, un obstetra que va, una matrona que va a la mañana y en la tarde, chequea el latido del bebé, y una evaluación multidisciplinaria de aproximación de la paciente, nutrición, antibióticos, fonoaudiólogo, etc. 2 casos de HELP al año, más o menos, 2 politraumatizadas, 2 casos con insuficiencia respiratoria post-cesárea inmediata, que podrían catalogar como posiblemente una embolía de líquido amniótico o un edema pulmonar ex-vaco, qué sé yo. Ese es más o menos el contexto. Al preparar la charla, entonces, lo que encontramos es que en la revisión de la literatura chilena no hay mucho, tristemente. Si ustedes buscan HELP, van a encontrar. Si buscan hígado graso, van a encontrar. Pero si buscan cuidado crítico, un registro de pacientes críticos, cómo se ventila una embarazada, qué drogas vasoactivas hay que ocupar, con qué hay que tener precauciones, muy poco, casi nada. Solamente reportes de un par de personas que les gusta el tema, que vuelven a presentar. Se repiten los apellidos. En la revisión de las UCI del país, con énfasis en cuidado crítico obstétrico, adivinen qué encontré. Por favor. ¿Aló? Ahí sí.
que encontramos fue... ¿Se escucha? Lo que encontramos fue nada, lamentablemente. Es decir, no es que no haya nada, pero igual que mi UCI. En el fondo, cuando llega una embarazada, ahí entre todos vemos qué hacemos. Y ocupamos los mismos parámetros para reanimar y sostenerla viva que lo que haríamos de una mujer no embarazada. Que probablemente está correcto, los mismos principios. Es decir, la misma manera de reanimar, la misma manera de ventilar si es que está estresada, el mismo análisis de los antibióticos, buscando, por supuesto, cuál se puede dar, cuál no se puede dar. Pero lo que les quiero decir es que no hay una conciencia en las distintas UCI. Habré preguntado unas 10, por lo menos, más las que yo conozco, más la otra donde yo trabajo, en la clínica alemana, donde no hay un grupo, no hay 2 o 3 personas que se dediquen a eso, que lleven los casos, que vayan haciendo un registro, lo cual es preocupante por lo que les voy a ir contando. Entonces, es necesario salir del agua para ver el océano. Esta frase me encanta y se las quiero transmitir, porque a mí me pasa y probablemente a ustedes también. De tanto ver ventiladores y no salir de la UCI, pienso que la vida es eso, ¿ah? Y no es así, ustedes lo saben. Entonces les quiero dar una mirada de afuera, crítica pero constructiva, espero. La entrevista a los médicos intensivistas, amigos, conocidos, pares, jefes de unidades residentes internistas, ya no obstetras, no anestesistas, sobre la relevancia de conocer y revisar frecuentemente las patologías gineco-obstétricas críticas, baja, muy baja. Hasta me dijeron que para qué si las embarazadas, no es que no importe, pero la mayor parte de las veces se mejoran. O que se tratan de la misma manera que un no embarazada. Y en algunos casos rechazo rotundo al concepto de que hay que enseñar medicina crítica a obstetras y anestesistas y a quien atienda a mujeres en el proceso de embarazo. Sobre la relevancia de formar intensamente a los médicos generales, los que pasan, los internos, ¿no? Las internas de las matronas, de médicos, etcétera, e incluso los becados de obstetricia que rotan por la UCI, en general todos dicen, sí, tiene razón doctor, pero pocos dicen, ¿cuándo? ¿Me entienden? Todos tienen sembrado el concepto, pero es poco, lo que se ve de afuera es que hay pocas ganas de hacerlo como tal, salvo excepciones, por supuesto. Si ustedes revisan los programas nacionales de formación en medicina intensiva, no hay mucho, pero se puede meter en la red. Yo les puedo contar cómo me formé yo en la alemana y en la católica, donde hice la beca de medicina interna. Pasamos por obstetricia, pasamos un mes. Pero la sensación que uno tiene como becado es que uno es una pasada más tranquila, porque casi nunca hay, en las UCI nacionales, muy pocas. Calculen que con nuestra población así de violenta tenemos un caso cada 3 meses. Entonces la sensación que existe entre los internistas que hacen turno es que es poco frecuente, entonces tienden a olvidarlo, por lo tanto tienden a no pensar en un gel, en un líquido amniótico, en una embolía, etcétera. La revisión de los programas nacionales de formación en obstetricia y ginecología, es verdad, al menos 1 o 2 centros pasan por obstetricia, incluyendo el programa de formación de la Universidad del Desarrollo. Sin embargo, yo que los veo en la UCI, falta mucho de decir, ya cabrón, esto es lo que hay que estudiar, esto es lo que hay que repasar, estas son las patologías, de esto se muere la embarazada. No sé si ustedes piensan lo mismo, han visto o discrepan de esa idea hasta dónde vamos. ¿Qué les parece? La interacción con los obstetras que atienden a sus pacientes agudamente enfermos en la UCI de paciente crítico, es decir, considero lo siguiente: yo estoy en la UCI, una embarazada, está grave, está cualquiera que les comente, salvo excepciones que van a ver a su enfermo, uno no ve desde afuera la preocupación de todos los días cómo está, y qué antibiótico, y qué nutrición, y los plazos, y cuánto le faltará para salir del ventilador, y va a quedar en diálisis o no va a quedar en diálisis, doctor, y los músculos, y la glicemia, y el potasio. Alguien podría decir, pero ¿qué importa enseñarle a un obstetra eso? Y ese concepto es el que quiero transmitirle y combatir.
Porque probablemente la gente que está sentada aquí es la que va a tener que decidir eso, no yo en particular. La gente que está aquí escuchando o se va a ir para la casa con la idea de que probablemente a la gente que está formando, matrona, obstetra, anestesista, urge al menos sembrarle la inquietud, porque en otras partes del mundo se está hablando de esto hace 20 años. Calculen que el libro del cual es editor el doctor Belfort, que acaba de hablar, tiene 5 ediciones. 5 ediciones, chiquillos. El primer libro salió en el año 1989. Y el libro se llama Medicina Crítica Obstétrica. O sea, todo el libro para hablar de embarazadas en la UCI. Cómo se ventilan, cómo se sean, cómo se nutren. Y nosotros recién diciendo, oye, ¿será bueno formar a los obstetras en medicina crítica? Entonces, contexto histórico. ¿Dónde viene esto de la UCI? En 1854, durante la guerra de Crimea, una enfermera, Florence Nightingale, crea el concepto de cuidado intensivo. Separa a los enfermos más graves de los menos graves y logró bajar la mortalidad de como 45% a 2%. Después, en el año 50, un anestesista desarrolló el área de cuidado intensivo en su hospital y en 1953 se reconoce como el nacimiento de las UCI mundiales en Copenhague, Dinamarca. Nace la primera UCI como respuesta a una epidemia de poliomielitis, que es lo que tienen que haber escuchado. 2000 y tantos enfermos en un año y estaban ambuceando hasta el portero ambuceando porque no había en ese minuto ventiladores de otro tipo que el pulmón mecánico. En la década de los 50 la mortalidad materna en Chile, ustedes lo saben mejor que yo, era sorprendente, impactante, y estaba determinada por aborto séptico y otras patologías agudas prevenibles en ese minuto. Otros índices en aquella época de calidad de nuestra cobertura social en salud eran inquietantes: desnutrición infantil, analfabetismo, etc. Se inicia el proceso de cambio. Obstetras y pediatras concentrados en mejorar las tasas de mortalidad materna fetal y lo lograron. Ustedes saben que la obstetricia nacional se destaca a nivel sudamericano y mundial por eso. De hecho, por eso viene gente de otros lugares a formarse. Logran disminuir la mortalidad en 75%, según lo que publica el doctor Donoso recientemente. Y eso implica una mortalidad proyectada de 10 por cada 100.000 nacidos vivos para el 2015. El cuidado crítico paralelamente nace en Chile más o menos en la década del 70. Mejora considerablemente la capacidad de sostener sistemas. Me refiero de sostener vivo a alguien con falla respiratoria, con un ventilador, con una máquina de diálisis, con vasoactivos, qué sé yo, de sostener vida. Los programas de vacunación y prevención en salud basada en la educación y la promoción en salud surten efecto. La situación social cambia, la población envejece, se muere menos, la gente se trasplanta. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué tiene que ver con el tema? Hoy en día en El Salvador hay, si mal no recuerdo, 35 hijos de madres trasplantadas de riñón. Y creo que hay 2 hijos de madres trasplantadas de hígado. Entonces, imagínense ustedes como obstetra y matrona de una mujer que se acaba de trasplantar, que toma 5 o 4 inmunodepresores y llega con un poquito de fiebre. ¿Será lo mismo asistirle el parto? Las mujeres ya no quieren tener hijos siendo tan jóvenes. Aumenta la natalidad después de los 40 años. La mortalidad materna cambió su perfil epidemiológico. Baja la tasa de fecundidad, como ustedes lo conocen, y sobre todo de las mujeres en edad fértil. Pero la vida se abre paso, pese a todos nosotros, y a nuestra estadística, y a nuestros problemas sociales. Y las pacientes siguen queriendo tener hijos y se enferman de condiciones gineco-obstétricas, y muchas de ellas pueden ser amenazantes de la vida. Entonces ocurre una paradoja, porque en el medio del cambio médico-social, en la puerta de entrada de la vida, como me gusta llamar a ustedes, yo siempre digo, el obstetra trabaja en la puerta de entrada y nosotros trabajamos en la puerta de salida de la vida. Se encuentra la obstetra, la matrona, todo aquel que atienda a embarazadas, y acompañado de todos nosotros que lo asistimos, intentando enfrentar la enfermedad gineco-obstétrica crítica de la misma manera que lo hacían cuando los pacientes eran distintos. Qué irónico suena dicho así, ¿cierto? Como si fueran los mismos. La misma mujer que no está trasplantada, o la misma mujer que antes ustedes veían cuando tenían 23 años, ahora todas tienen 43, 44, y son obesas, y son asmáticas. Entonces, pregunta de cajón: ¿de quién mueren actualmente las madres chilenas? Si les preguntan los alumnos, los internos, ¿qué dirían? De aborto séptico no, ¿cierto? De desnutrición tampoco, salvo los casos extremos de la sociedad. Mueren de la comorbilidad, porque la comorbilidad, es decir, diabético, hipertenso, insuficiente cardíaco, qué sé yo, configura un escenario clínico que modifica profundamente la penetrancia de la enfermedad.
y de nuestra acción terapéutica. ¿Qué quiere decir? Una influenza común y corriente que a nosotros acá nos hubiera dado tos y un poquito de fiebre, a la embarazada poliadicta que les comenté, la mandó al ventilador, al prono, a la falla multisistémica. Es otro escenario. De eso se muere la embarazada hoy en día, la mayor parte. En América Latina, por ejemplo, entre 1997 y 2002, la hipertensión explicaba la mayor parte de las muertes. Después la hemorragia obstétrica, 21%, después el parto obstruido y después las muertes no clasificables. Sin embargo, en Chile, este perfil ya no lo comparte. Se parece mucho al perfil del mundo desarrollado, donde las muertes son atribuibles a enfermedades concurrentes, a la comorbilidad. Lo que preocupa es que desde el 2000 eso no ha cambiado y ya vamos en una década. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos, porque yo les podría preguntar, oigan, ¿y por qué no ha cambiado? Si las comorbilidades son las que matan, entonces necesitan ¿qué? Aprender medicina interna, podría decir un becado conspicuo. El cambio de perfil epidemiológico, o sea, la postergación del parto a más de 40 años, una fuerte reducción de la fecundidad del país, especialmente mujeres de menor riesgo obstétrico, determina mayor comorbilidad y determina una embarazada distinta a la cual se enfrentaban antes. El problema médico entonces de la embarazada chilena no es solo un conflicto gineco-obstétrico aislado, por complejo que sea o por entretenido que sea. Lo que quiero decir con eso es un mensaje para ustedes y para mí. Cuando uno se enfrenta a un problema técnico, por ejemplo, cómo ventilar a alguien, o si lo meto o no lo meto en ECMO, uno se entretiene en las tuberías, y en las presiones, y en el flujo. Pero se olvida de que no es solamente un sistema el que está sosteniendo, es un problema global. No importa lo entretenido que sea. Es la repercusión sistémica del conflicto gineco-obstétrico lo que arriesga la vida, y la vida del feto. Moraleja entonces, esta es mi hija, se llama Catalina. Cuando nació ella, la mamá estuvo a punto de morir. Primera vez que estábamos en Coyhaique. Primera vez que yo dije, ups, ¿y si le pasa algo? ¿Quién le hubiera dado ventilación mecánica? ¿Y quién le hubiera dado vasoactivos? ¿Y quién hubiera decidido la nutrición? Entonces, moraleja, hay una paradoja persistente del subdesarrollo encubierto. Frase profunda, no la repitan por favor, o no digan que la dije yo. Subdesarrollo encubierto. No importa cuántas carreteras elegantes tengamos, si se siguen muriendo las embarazadas por el motivo que sea, estamos mal. Eso lo saben. Estamos en un minuto histórico como país, a mi juicio. Las condiciones sociales son favorables para reorientar la escuela de medicina, o de matrona, o de enfermera, o de quien quiera aprender para atender embarazadas. Es necesario reorientarla. Sacar esa sensación de que lo que importa es la tecnología y sostener el sistema, y si ella es diabética, da lo mismo. Y si es hipertensa, y si es poliadicta, y si no tiene que comer. Hay una masa crítica de mentes pensando en lo mismo, y eso hay que aprovecharlo. Si ustedes empiezan a preguntar, van a encontrar mucha gente que dice, oye, tienes razón, podríamos hacer algo. Y lo que se necesita para que mucha gente cambie es que muchos digan lo mismo, pero que parta. Estimular, quiero que una propuesta general, estimular la visión global del obstetra de su paciente, es decir, interprete su problema gineco-obstétrico en un contexto clínico, potencie su capacidad de aproximarse al problema de una perspectiva multisistémica. ¿Cuánto afecta al riñón? ¿Cuánto afectó al pulmón? ¿Cuánto afecta a la coagulación? Desarrollar su capacidad de predecir la repercusión de la enfermedad en un escenario clínico, diferente del histórico. Es decir, predecir, si tiene EPOC, si tiene insuficiencia cardíaca, mi acto terapéutico, mi manera que yo voy a elegir o plantear a la mujer de cómo enfrentar su parto tiene que ser distinta necesariamente. Advertirle que puede ser que necesite UCI a la salida, que necesite sostén del sistema. Estimular la capacidad de predecir el costo del sostén de sistemas, el ingreso a UCI, la monitorización, el sostén avanzado, el costo social. No sé si han entrado, muchos de ustedes, no sé si probablemente se han entrado a UCI, pero para mantener vivo a alguien así hay que llenarlo de tubos. En realidad es chocante. Un tubo para que respire, uno para que orine, para medir la presión, otro para darle comida. Entonces todo eso tiene un costo. Cada uno de esos tubos, como yo siempre digo, se puede infectar, se puede tapar, se puede trombosar. Es riesgo. Hay que entrenar a los profesionales involucrados en el cuidado materno-fetal, en el cuidado crítico perinatal. Entrenarlos, gastar tiempo.
Desarrollar planes de formación de especialidad en medicina crítica. En México hay un programa del año 99, parece, que es un programa de especialidad en medicina crítica, dura 2 años. Me enteré ahora buscando. Hay que ser obstetra y uno puede hacer una subespecialidad de medicina crítica obstétrica. Y leí el programa y en el fondo es lo que sale en los libros. Gel, politrauma de la embarazada, desnutrición, infecciones, líquido amniótico, etcétera. Podría ser una idea, se los dejo sembrar. Desarrollar un grupo de medicina crítica obstétrica en el país. En Argentina hay un grupo que lleva no sé cuántos años, como 10 o 15, con una página web, tiene grupos, se juntan, tiene un boletín, PDF continuo, solamente para medicina crítica obstétrica. Donde ustedes se meten en la página y le dicen, oye, ¿cómo se intuba una embarazada que está así, gorda, a punto de reventar? ¿Hay que tener alguna precaución en especial? Y si la voy a intubar, ¿puedo ocupar cualquier relajante? Ese tipo de cosas que les pueden pasar. Esa sensación de que no es problema mío, sino que el anestesista no es buena. Porque el anestesista, sea quien sea, entrega a su enferma y la enferma está ahí, pues, mirando el techo. Entonces el problema es de usted. Nosotros el intensivista, la agarramos un ratito y la sostenemos viva con los sistemas para que no se nos muera mientras toma tiempo de sanación, como decimos nosotros. Finalmente, si lo piensan, la UCI ¿qué es invadir para monitorizar, para sostener, mientras ganas tiempo de que se cure. ¿De qué? De lo que sea. De trauma, de infección, de infarto, de embolía, de lo que sea. Pero si lo piensan, eso es sostener el sistema. Otro cuento es la enferma. Esa a mi juicio es responsabilidad de los obstetras. Eso es, pues, muchas gracias. Este es un cuadro que se lo dedico, el obstetra intensivista. Muchas gracias, doctor Umaña. Vamos a aprovechar un segundito. ¿Hay preguntas de la audiencia? ¿Comentarios? Bueno, Alfredo, yo creo que interpreto a toda la gente. Nos has dejado una profunda espacio de meditación. Y creo que debiéramos tomar tu propuesta de esta creación de un grupo interesado en medicina crítica de la embarazada para progresar en esto. Muchas gracias realmente. Muy amable.